Para mí Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Para mí Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Hola, muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta nueva semana de talleres web con Positiva, compañía de seguros. Damos inicio a este taller denominado Alergia alimentaria en trabajadores, revisión de algunos tratamientos caseros. Nos acompaña nuestra experta Mireya Delgadillo, nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Lina. Buenos días a todos. Un placer saludarlos en este inicio de semana. Espero que tengamos una semana muy linda, que se sigan cuidando, por favor. Y vamos a hablar un poquito sobre las alergias alimentarias. Claro que sí, doctora. Bueno, nuevamente bienvenida. Entonces ya te dejo con los asistentes para que iniciemos nuestro taller del día de hoy. Ok, perfecto. Muchas gracias. El objetivo de nuestra charla del día de hoy es compartir con ustedes información importante sobre las alergias alimentarias, sus causas, algunos tratamientos caseros, como un aporte en el mejoramiento de la calidad de vida. No hay nada más molesto que sufrir alergias y de verdad que a veces pasan desapercibidas y vale la pena que tengamos en cuenta algunos aspectos muy importantes. Esto, por ejemplo, es una imagen de las pruebas que se hacen para determinar a qué sustancias somos alérgicos, qué tipo de alergia tenemos y cuál será su tratamiento. Hoy vamos a ver qué es una alergia. Hay diferentes tipos de alergias, cuáles son sus causas, síntomas y tratamientos. La alergia alimentaria es una reacción del sistema inmunitario que ocurre poco después de haber ingerido un determinado alimento. Hay muchas personas alérgicas a muchos alimentos y inmediatamente consumen este alimento, empiezan a aparecer una serie de alteraciones en el organismo, como problemas digestivos, como lo que llamamos urticaria, o sea, un brotecito muy finito que se empieza a formar en todo el organismo y que rasca terriblemente. Puede haber una inflamación de las vías respiratorias y problemas dermatológicos. Es gravísimo que haya inflamación de las vías respiratorias porque podemos llegar hasta la muerte. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Hay tipos de alergias alimentarias, entonces la gente puede ser alérgica a cualquier alimento, pero hay 8 alimentos específicos que nos pueden causar alergias. Entonces, esto lo debemos tener muy presente. Hay personas que son alérgicas al huevo, a la proteína del huevo. Hay personas que son alérgicas al maní, lo que llamamos cacahuetes. El maní produce alteraciones en muchísimas personas. La soya es una leguminosa que está de moda, pero que como no es un hábito alimentario en la población colombiana, puede causar alergias. Entonces, esto también es bien importante. El trigo por su contenido de gluten puede causar muchas alergias y por eso ahora se le está recomendando muchísimo a la gente que coma sin gluten. Entonces vale la pena que esto también lo tengamos muy presente. Los frutos secos como las nueces, los marañones, las almendras. Hay personas que ni siquiera pueden ver las almendras porque inmediatamente hacen alergia. El pescado también puede ser una de las causas de las alergias alimentarias y muchísimas personas sufren de alergia a los mariscos. Ni siquiera pueden pasar por un sitio de venta de mariscos porque inmediatamente se les empieza a cerrar la tráquea
o empiezan a aparecer ronchas en su organismo, desespero, dificultad respiratoria, dificultades digestivas. Entonces, esto es muy importante que tengamos presentes estos 8 alimentos que pueden ser causa de las alergias alimentarias. En los niños también a veces la leche puede producir alergias o intolerancia, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuántos tipos de alergias hay? Tenemos alergias respiratorias. En esta categoría tenemos ubicadas la rinitis alérgica y el asma. Ustedes saben que el asma es una alteración de tipo respiratorio que muchas veces se ha catalogado como una alergia y alergia a muchas sustancias. Hay alergias dérmicas, o sea, las que se producen por contacto, una dermatitis atópica y la dermatitis por contacto. La dermatitis atópica aparece sin haber tenido contacto con nada, y la dermatitis por contacto, sí, muchas personas, por ejemplo, el borde de su escritorio, si es metálico, le puede causar alergia. Entonces se ha visto que hay personas que no pueden apoyar sus brazos ni sus manos en su escritorio si tiene un borde metálico, porque le puede causar alergia. Es muy común, por ejemplo, las alergias causadas por los guantes. ¿Por qué? Por los guantes desechables, porque algunos contienen unos talcos, otros contienen unas harinas que pueden causarle alergia a las personas que los utilizan. Pero lo que nos trae hoy a esta charla son las alergias alimentarias, que son muy importantes. Y otra alergia a los medicamentos, alergias a los medicamentos. Por eso es que es tan importante y siempre les recomiendo que no se automediquen, que no tomen cosas que no les han formulado los profesionales, porque puede llegar a causar una alergia y grave. ¿Qué se hace cuando hay una alergia alimentaria? Si sospechas que tienes una alergia alimentaria, tienes que evitar la exposición a ese alimento hasta que vaya a una consulta al médico. Pero a veces ni siquiera sabemos que somos alérgicos. Entonces, de pronto nos tomamos algún jugo, nos comemos una fruta, nos comemos una carne, alguna preparación que contenga alguna salsa específica, y empezamos a tener una sintomatología bien desagradable. Entonces, mientras llegamos a las urgencias, hay unas sustancias que se venden libremente, que son los antihistamínicos, como todos lo conocemos, no por hacerle publicidad a la loratadina, pero es un antihistamínico de venta libre que puede ayudar en ese momento a aliviar los síntomas. Ya cuando las cosas se complican, tiene que ser una aplicación de epinefrina o de adrenalina. Bueno, no sabemos qué tipo de sustancia. Entonces, esto es muy importante. Si presenta una alergia, inmediatamente hay que consultar al médico, hay que irse a unas urgencias. No empiece a ensayar cosas. Las alergias alimentarias afectan a millones de europeos en el mundo, en Europa, perdón, y van en aumento, pero no deja de ser más preocupante en Colombia. Las alergias alimentarias en Colombia son un grave problema de salud. Actualmente existen entre 4 y 5 millones de colombianos que padecen alergias alimentarias. Esto es una cifra bastante alta. La Asociación Colombiana de Alergia e Inmunología nos expuso que las alergias alimentarias vienen en aumento en Colombia y en el mundo. ¿Por qué? Porque hemos venido introduciendo una serie de alimentos, una serie de sustancias en la preparación. Hemos incrementado el consumo de salsas, hemos incrementado el consumo de preservantes, de conservantes. Entonces, todo puede ser la causa de las alergias alimentarias que se están presentando en Colombia y que puede convertirse en un grave problema de la salud. Hay muchos mitos sobre las alergias. Entonces existen muchas creencias falsas alrededor de las alergias y de las intolerancias a los alimentos. Los expertos en la materia y de salud nos ayudan a desmentir estos mitos. Por eso les traje aquí algunos mitos que todos podemos llegar a tener y que debemos cambiar. Estos paradigmas deben cambiar porque es responsabilidad nuestra cuidar nuestra salud. Entonces hay gente que dice, las alergias solo aparecen cuando se es pequeño. Esto es mentira. Generalmente sí aparecen muchas alergias en la infancia, y los niños pueden llegar a hacer intolerancia a la lactosa, intolerancia a la proteína del huevo, cuando nosotros, los adultos, empezamos a probar alimentos con los niños, iniciamos una alimentación complementaria temprana, podemos llegar a causarle alergias a los niños porque no está preparado su organismo totalmente para procesar los alimentos. Entonces,
Es mentira que solamente los niños sufran de alergia, pero sí es importante tener muy en cuenta que los niños, cuando tienen una falta de lactancia materna, cuando han tenido bajo peso al nacer y su entorno no es el mejor, entonces puede aparecer alergias, pueden aparecer muchas alergias. ¿El polen es el único alimento que produce alergias respiratorias? También es mentira. El polen puede incluir en un 50%, pero también hay que evaluar el moho, el polvo y los ácaros. El moho puede causar muchísimas alergias alimentarias y en los sitios donde hay demasiada humedad se puede mohosear, aparece esa capa como grisosa, como verdosa, como la vemos aquí, que nos puede llegar a causar muchas intolerancias, muchas alergias respiratorias por el olor, por la circulación de sustancias en el aire y los ácaros que están presentes en el ambiente todo el tiempo. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo muy presente. No es mentira que solamente el polen sea el causante de las alergias respiratorias. Si se toma loratadina antes del alimento no hay peligro, dicen algunas personas. Eso también es mentira. La respuesta alérgica puede ser grave, incluso puede llegar hasta la muerte. Por lo tanto, una manifestación del sistema no siempre se soluciona con un antihistamínico. Así es que, por favor, no se automedique, no tome sustancias, no tome medicamentos que no están recomendados. Y el hecho de tomarse un antihistamínico, si usted va a comer algo que sabe que le hace daño, no lo puede prevenir de la alergia. Por favor, recuerden que la alergia es una respuesta inmediata y durante el transcurso de 2 horas del organismo a una sustancia que le está produciendo una alergia. Eso se llama un alergeno. Entonces, esto hace que se produzca una reacción alérgica y que nos pongan en alerta. Otra mentira. Si como poco o menos frecuente, hay una menor reacción. Mentira. Esto es un asunto serio, dado que no es posible predecir el tipo de reacción. Yo no sé cómo va a reaccionar mi organismo ante un alimento que me produzca una alergia. Yo no sé si hoy me como un pescado y no me hizo daño, pero mañana me como otro pescado y sí me hace daño. Si hoy me como un marisco y no me hizo daño, pero mañana me lo puedo comer y me hace daño y puedo producir una alergia. Entonces, esto no es determinante. Comer poco no es la solución para prevenir una alergia. Ya más adelante les diré cuál es la solución para prevenir las alergias, para controlar las alergias y para que las tengamos muy en cuenta porque esto es un asunto serio de salud. Otra falacia, otra mentira. Ya me siento mejor, voy a probar en casa para ver si ya lo tolero. Mentira. Siempre que se introduce un alimento debe ser bajo control y consejería del alergólogo. Miren, ustedes ven aquí esta imagen donde nosotros los adultos somos tan irresponsables que empezamos a introducir en la alimentación de nuestros niños sustancias ácidas, por ejemplo, y nos fascina ver a los niños como hacen de muecas cuando comen limón o cuando comen naranja o cuando comen algún tipo de fruta o si de pronto le damos picante para ver qué caras hace. Esto es una cosa irresponsable. Esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque el organismo tiene un proceso de adaptación al consumo de los alimentos y por eso existen las etapas de alimentación en la vida. Por eso durante el primer año de vida se recomienda la lactancia materna y la alimentación complementaria, como yo les he venido contando a ustedes, a partir del 6º mes. Entonces, nos ponemos a hacer pruebas con los niños, de darle un poquito de limón, de darle un poquito de naranja, de pronto démosle un poquito de gaseosa, de pronto démosle un poquito de carne, de pronto démosle los frijoles. Todo esto puede llegar a causar alergias en los niños y pueden llegar a ser mortales. Entonces tenemos que tener muy, muy presente estas actuaciones. No pasa nada si tiene que acostumbrar y coger defensas. Eso es mentira. Pasa mucho y puede haber una reacción alérgica severa. Y les repito, puede ocasionar la muerte. Entonces no ensayemos cosas, no probemos con los niños, ni probemos nosotros mismos como adultos. Si sabemos que algo nos hace daño, no probemos. Tengamos muchísimo cuidado porque esto es una alimentación responsable y saludable.
No soy alérgico a eso porque no me salen ronchas de inmediato. Mentira. La alergia se puede manifestar de muchas formas y los síntomas pueden ser tardíos, incluso 24 horas después de la ingesta del alimento. Entonces, esto también hay que tenerlo muy presente. Si no soy alérgico a eso porque no me salen ronchas de inmediato, no quiere decir que su organismo no esté reaccionando y que pueden pasar hasta 24 horas para que le aparezca una situación bien difícil. Por ejemplo, esto que puede llegar a transformarse en un shock anafiláctico, que es gravísimo porque entonces se le cierran las vías respiratorias y vamos a tener problemas gravísimos. Si me como esto no me va a pasar nada grave. Mentira. Un alimento puede ocasionar una reacción grave como la anafilaxia, como les estoy diciendo. Entonces puede llegar hasta la muerte si no se reacciona inmediatamente. Entonces todo esto tiene que ser una reflexión en nuestro proceso de alimentación. Si definitivamente consideramos que hay un alimento que nos hace daño, no lo comamos, separémonos de nuestra alimentación porque esto es indispensable. Tomar limón u otros remedios caseros para cortar el efecto, eso es mentira. No se ha demostrado que esto funcione y puede ser muy peligroso. Sin embargo, el agua con limón es bien digestiva. El contenido de vitamina C nos puede ayudar, el contenido de ácido ascórbico nos puede ayudar, pero ojo porque con un agua con limón o con chupar limón no vamos a prevenir las alergias. Entonces esto hay que tenerlo muy presente. La intolerancia a la lactosa es una alergia, es mentira. Es un déficit de la enzima llamada lactasa, como yo ya se los he venido mostrando a ustedes en anteriores conversaciones. Entonces aquí encontramos la diferencia entre una alergia y una intolerancia. Una cosa es que yo sea alérgico a un alimento que en el momento en que lo consumo mi organismo reacciona inmediatamente y hace producir una sustancia. Mientras que si yo tomo la leche y me da diarrea es porque no tengo la enzima que digiere la lactosa. Entonces es diferente, completamente diferente la intolerancia y la alergia. ¿Cuánto puede durar una alergia por alimentos? El término médico para esta reacción es una anafilaxia. Entonces, si nosotros esperamos mucho tiempo, generalmente las reacciones aparecen casi que inmediatamente cuando consumimos estos alimentos. La mayoría de estas reacciones aparecen en el transcurso de 10 a 20 minutos después de ingerir el alimento que los provoca. Todas estas reacciones aparecen en el espacio de 2 horas después de ingerir el alimento que las provoca. Entonces no podemos determinar un tiempo específico. No todos los organismos son iguales, no todos los organismos reaccionan igual a la misma sustancia, no todos los organismos son alérgicos al mismo alimento. Entonces todo esto sí lo tenemos que tener muy presente, porque no podemos determinar en 20 minutos, en 1 hora o en media hora me va a dar la alergia. No, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay factores de riesgo que son muy importantes para tener en cuenta y esto tiene que ver muchísimo con los antecedentes familiares de asma o de las alergias como la rinitis alérgica, la fiebre del heno, la urticaria o el eczema. Hay personas que no pueden asomarse donde hay heno, donde hay ese alimento de los caballos, porque inmediatamente hacen un espasmo y entonces se pueden llegar a morir. La rinitis alérgica, las personas que se exponen a determinadas sustancias, por ejemplo, al polvo, a los gatos, a los perros, a los pájaros, hay una reacción familiar a estas sustancias, entonces este antecedente familiar es muy importante. La situación familiar es determinante en el comportamiento de la salud, entonces esto también lo tenemos que tener muy presente, porque si eres asmático, puedes llegar a hacer alergias alimentarias. Si tienes una rinitis alérgica, también puedes llegar a ser alérgico a un tipo de alimento. Si te da urticaria, si te da eczema, todo este tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes para que cuando ustedes consulten con su médico, le cuenten, mi familia siempre ha sido alérgica al huevo, o mi familia ha sido alérgica al pescado, o a los mariscos, o ha sido alérgico a los pelos del gato. Todo esto es supremamente importante
para determinar los comportamientos y los tratamientos que se debe tener con estos pacientes. Si eres un niño, tienes más riesgo de tener alergias porque durante los primeros 3 años de vida, que es cuando estamos introduciendo la alimentación complementaria en nuestros niños, podemos llegar a hacer alergias. Entonces esto también tenemos que tenerlo muy presente. Hay que hacer una alimentación complementaria ordenada y responsable, siempre de la mano de su nutricionista para que le asesore cómo va a ser la introducción de los alimentos en la alimentación de los niños, para que no forcemos su organismo, para que la carga renal de solutos, o sea, no forcemos su riñón a filtrar alimentos, a filtrar sustancias que nos pueden llegar a conducir a una enfermedad renal grave, pero también podemos llevar a los niños a que hagan unas alergias graves que, les repito, puede llegar a causar la muerte. Si tienes asma u otra afección alérgica, también es un factor de riesgo. Entonces, esto es supremamente importante. Las personas asmáticas tienen un componente también psicológico muy importante y simplemente ven algo a lo que creen que van a hacer reacción e inmediatamente empiezan con sus padecimientos respiratorios y tienen que sacar sus inhaladores porque se mueren de la angustia. Entonces, todo esto también tenemos que explicárselo a nuestro médico. La familia, hay una historia familiar de asma, hay una historia familiar de reacción al huevo, hay una historia familiar de reacción a los mariscos, hay una historia familiar de reacción al frío. Todo este tipo de cosas pueden llegar a causar alergias importantes que pueden causar muerte. Hay unos síntomas específicos cuando sufrimos de alergias y las alergias alimentarias se manifiestan muy rápidamente y empieza un hormigueo o picazón en la boca. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Hay urticaria, picazón o eczema. Aquí ustedes pueden ver, empiezan a aparecer unas ronchas horribles en el organismo que rascan muchísimo, que son fastidiosísimas, que nos pueden causar desespero. Hinchazón en los labios, la cara, la lengua y la garganta u otras partes del cuerpo. Esto también lo tenemos que tener muy presente. Silbido al respirar, o sea, que se empiezan a ahogar, congestión nasal o dificultad para respirar. Esto también es un síntoma de muchísimo cuidado. Puede haber dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómito. En el mejor de los casos, el vómito puede llegar a eliminar un poquito la sustancia que nos está causando la alteración, pero hay que tener muchísimo cuidado con esto. Puede haber mareo, puede haber aturdimiento y podemos llegar hasta el desmayo y, como les dije anteriormente, podemos llegar a hacer un shock anafiláctico que nos puede causar la muerte si no acudimos con rapidez a unas urgencias. Entonces, esto es supremamente importante de tener en cuenta. ¿Qué fruta es buena para la alergia? Nos dicen que la pera, la manzana, todas las frutas, tanto la manzana como la pera, son frutas ricas en una sustancia que se llama la quercetina. Eso es un flavonoide, esto es un colorante que le da el color blanco a las vitaminas, las flavonoides, que ayuda a estabilizar nuestro sistema inmunológico, protegiéndolo de reacciones alérgicas, cuando empieza la secreción nasal y el lagrimeo. Cuando una persona es alérgica a algún tipo de sustancia, al medio ambiente donde se encuentre, a los pelos de los animales, a los pelos del gato, a los pelos del perro, entonces, ¿qué pasa? Empieza un lagrimeo y empieza un fastidio en la nariz, empieza una secreción nasal y es desesperante la rasquiña que produce. Se dice que la pera y la manzana pueden ayudar a controlar este tipo de reacciones y de pronto más no a controlar tanto como a prevenir. Por eso se dice que una manzana diaria evita la presencia del médico en la casa. Es una sustancia, nos produce sustancias importantes para la prevención de enfermedades y alergias alimentarias, lo mismo que la pera. Entonces vale la pena que ustedes tengan en cuenta que diariamente deberían comerse una pera o una manzana para que gocen de los beneficios que tienen estas sustancias como la quercetina y se pueda estabilizar nuestro sistema inmunológico protegiéndolo de las reacciones alérgicas. Entonces esto vale la pena, ténganlo en cuenta en su mercado, en su lista de mercado, incluyan siempre manzanitas y peritas y sobre todo para los niños,
porque además son muy buenos antisépticos, entonces previenen esos malestares digestivos. Y si el niño, por ejemplo, ha causado con una diarrea, con malestar gástrico, con mala digestión, darle perita o darle manzana ayuda a un reposo intestinal y nos ayuda muchísimo a la recuperación de la flora intestinal y de ayudar a que no haya reacciones alérgicas. ¿Qué tomar para una alergia alimentaria? Miren ustedes, esto es una cosa bien desagradable tener este brote, rasca muchísimo y en el momento en que se empiezan a rascar esta urticaria, entonces se pueden producir lesiones dermatológicas que también pueden ser muy, muy desagradables y que de pronto se pueden hasta infectar. Entonces, en caso de una reacción alérgica menor, los antihistamínicos que les digo de venta libre, que son la loratadina o la desloratadina, son de venta libre, pueden ayudar muchísimo a reducir los síntomas, pero no quiere decir que esto es lo único que ustedes tienen que hacer, porque ustedes tienen que acudir al médico, tienen que acudir a unas urgencias y de acuerdo a la gravedad, el médico procederá a ver qué es lo que usted tiene que tomar, qué es lo que le conviene y por qué está haciendo esas reacciones alérgicas. Estos medicamentos pueden tomarse después de la exposición al alimento si causa alergia y no antes, como se decía, que es una falsa creencia de que si me tomo un antihistamínico entonces no me va a dar alergia. No. También hay alergias, por ejemplo, a las picaduras de zancudos. La loratadina le ayuda a quitar la rasquiña para que no se le infecten esas picaduras. Pero esto lo tienen que hacer ustedes bajo control. No se automediquen, por favor. Al caso de que sea urgente, lo podrían tomar. De resto, no estén tomando loratadina porque sí, porque puede hacer que su organismo reaccione diferente. Hay remedios caseros para las alergias. El agua y el vinagre es una de las medidas más básicas para eliminar los alergenos. Los alergenos son los causantes de las alergias. Entonces, tomar agua siempre es beneficioso. Siempre les he dicho que mínimo se debe tomar uno entre 6 a 8 vasos de agua diarios y ojalá antes de las comidas. Es importantísimo, en primer lugar, para el mantenimiento de la hidratación en nuestro organismo, para mantener el equilibrio hidroelectrolítico y para que todo nos funcione perfectamente, para eliminar las sustancias tóxicas de nuestro organismo, para que tengamos una buena cantidad de orina, para que nuestro riñón funcione perfectamente. Todo esto hace que el agua sea beneficiosa para nosotros. Y otra sustancia que ahora está muy de moda y que es el té verde. Posee un compuesto que parece que bloquearía la producción de histamina e inmunoglobulina E, que son sustancias que desencadenan los síntomas de la alergia. La inmunoglobulina E es la que reacciona inmediatamente, uno se expone al alergeno. Entonces se produce la histamina y desencadena todos los síntomas de la alergia. Entonces se dice, mas no está completamente comprobado. No podríamos decir que el té verde pues es la panacea y es lo que nos mejora todo. No, pero sí vale la pena que consumamos té verde. Hace menos daño que las sustancias oscuras, que las sustancias negras, las bebidas negras, a pesar de que el té en general es una buena alimentación, es una buena bebida, pues probemos con el té verde. Pero no quiere decir que esto sea la panacea para curar las alergias alimentarias. Hay otras sustancias que son muy importantes para prevenir, para mejorar las condiciones digestivas y que yo ya se las he mencionado en anteriores oportunidades. La vitamina C tiene unas propiedades espectaculares en nuestro organismo, además porque interviene desde el momento en que estamos como fetos en la formación en el organismo de nuestras madres hasta el momento en que nos morimos. ¿Por qué? Porque la vitamina C interviene en todos los procesos de crecimiento y desarrollo, interviene en la formación de cartílago, interviene en la formación de anticuerpos, en la formación de hormonas, interviene en todos los procesos digestivos y pues el consumo de vitamina C previene una serie de enfermedades como el escorbuto, por ejemplo, que es una enfermedad muy desagradable y que ocasiona la pérdida de los dientes, la inflamación, el sangrado de las encías. ¿Por qué? Por la falta de vitamina C.
Entonces, tengan siempre presente que en nuestra alimentación debemos tener siempre aportes de vitamina C, no como pastillas, pero sí como frutas. Y todas las frutas en general contienen vitamina C, pero las frutas que más vitamina C contienen son el kiwi, la naranja, el limón, la guayaba. Es muy importante consumir guayaba, kiwi, limón, papaya, mandarina, naranja. Todas estas frutas, sobre todo las cítricas, contienen muchísima vitamina C que nos puede ayudar a mejorar nuestra digestión y nos puede ayudar a prevenir situaciones difíciles con la digestión de los alimentos. Los probióticos. Los probióticos son sustancias que nos ayudan a mejorar nuestra flora intestinal. Entonces es muy importante que consumamos de vez en cuando yogur, por ejemplo. El yogur contiene probióticos y ahora ustedes lo pueden ver en las etiquetas. Por eso es tan importante que ustedes aprendan a hacer sus compras y siempre leer las etiquetas de lo que compramos. Y si estamos comprando productos lácteos, miremos si tienen probióticos, qué sustancias contienen para que no vayan a ser causantes de alergias. Los ajos y la cebolla. A través de la historia, el ajo y la cebolla tienen poderes curativos de acuerdo con la tradición de nuestros abuelos y de nuestros antepasados. El ajo y la cebolla tienen algunas propiedades específicas que nos pueden ayudar muchísimo en una buena digestión, nos pueden ayudar a prevenir alergias y también hay personas a las que les puede causar alergias. Entonces todo esto tenemos que probarlo. Hay personas que no soportan el olor a la cebolla, ni el olor a los ajos, ni siquiera en los condimentos. Entonces todo esto tiene que tenerse muy en cuenta. Todos somos diferentes y todos tenemos unos hábitos diferentes, todos tenemos unas costumbres completamente diferentes, entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. La cúrcuma es una especia que está muy a la orden del día y que tiene unas propiedades antiinflamatorias y desintoxicantes buenísimas que se utiliza muchísimo en la India, que nos la han recomendado a través del tiempo, pero que hasta ahora nosotros en el área latina y sobre todo en Colombia estamos haciendo caso de utilizar la cúrcuma. Y existe una fórmula que se llama la leche dorada, que es excelente antiinflamatorio, excelente analgésico y que vale la pena que de pronto incluyamos en nuestra alimentación una cucharadita de cúrcuma en las bebidas, por ejemplo, en la sopa o en las salsas que le hacemos para la carne o para el pollo. Aderecemos estas salsas con un poquito de cúrcuma. Esto nos va a ayudar muchísimo y de pronto nos puede ayudar a prevenir alergias alimentarias. El jengibre también lo vemos aquí ustedes. El jengibre también tiene propiedades muy importantes y nos puede ayudar muchísimo a los problemas respiratorios, a los problemas gástricos, a los problemas antiinflamatorios y es una bebida muy agradable. Ustedes conocen la cerveza dulce que se llama Ginger Ale, es hecha a base de jengibre y es una bebida bien agradable cuando se tiene sed porque tiene como picantico, es bien agradable, es el sabor al jengibre, por eso se llama ginger. Entonces es una cerveza hecha a base de jengibre. Esa es una cerveza de buena recomendación para que se consuma para pasar la sed. Los ácidos grasos omega 3, ustedes saben, nos ayudan muchísimo en el metabolismo de las grasas, nos ayudan muchísimo en toda la intolerancia a las grasas y a mejorar la digestión de las grasas. Entonces las personas que son alérgicas, por ejemplo, a las grasas que les causa mala digestión, si consumen ácidos grasos omega 3 seguramente que vamos a mejorar. El magnesio también es un mineral muy importante para prevenir estas alteraciones digestivas, entonces vale la pena que lo tengamos presente. Bueno, la alergia o la intolerancia. Entonces, nosotros confundimos muchas veces qué es la alergia y qué es la intolerancia. Las alergias y las intolerancias comparten similitudes, como que provocan efectos nocivos en el organismo a causa de determinados alimentos. Entonces, yo consumo leche y entonces me produce dolor de estómago, me produce diarrea, me produce de pronto malestar gástrico, náuseas. Si consumo huevos, si consumo mariscos, si consumo nueces, todo este tipo de sustancias, puedo tener alteraciones desagradables. Pero las similitudes también establecen unas diferencias. Las alergias producen
una respuesta alterada a los alimentos, mientras que en las intolerancias no interviene el sistema inmune. Entonces, cuando yo tengo alergia, la inmunoglobulina E es la que reacciona y hace que se produzca la histamina, que es la que produce la alergia inmediatamente. Eso es la que produce la alerta en nuestro organismo y empieza entonces el malestar, empieza a nublarse la vista en muchas oportunidades, empieza el dolor, empieza la rasquiña, empieza la rinitis y podemos llegar a hacer un shock anafiláctico. Mientras que la intolerancia, por ejemplo, y muy frecuente en los adultos, sobre todo en los adultos mayores, la intolerancia a la leche es por la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque ya a medida que vamos creciendo y aumentamos nuestra edad, las enzimas digestivas van disminuyendo su producción en el organismo y ya no tenemos la lactasa que produce la digestión de la lactosa. Entonces esto produce una intolerancia en nuestro intestino. ¿Por qué? Porque la mucosa intestinal la microvellosidad ya están planas y en la primera parte de la vellosidad intestinal, que es la que va moviendo el alimento dentro del intestino, ya no hay cómo digerir la lactosa. Entonces, por eso se produce la intolerancia y se produce la diarrea. Pero es diferente a que yo me tome un vaso de leche y me produzca malestar gástrico y me produzca diarrea, a que yo llegue a producir un shock anafiláctico por consumirme un vaso de leche. Lo que me puede pasar es que me dé diarrea. Mientras que si yo me como un marisco, un camarón, por ejemplo, o unas gambas, bueno, cualquier tipo de marisco, puedo llegar a hacer una anafilaxia. ¿Por qué? Porque aquí sí reacciona la inmunoglobulina E y aquí sí puedo llegar a tener problemas respiratorios graves y puedo llegar a perder la respiración y hasta la muerte. Entonces, esto es la gran diferencia que existe entre las alergias y las intolerancias. En las alergias aparece el sistema inmune como una alerta, una reacción al daño que te está ocasionando el alimento que estás consumiendo. Mientras que en la intolerancia simplemente es una molestia por la no digestión de la sustancia que está causándome este malestar. Entonces, aquí lo vemos. ¿Cómo debemos prevenir nosotros este tipo de situaciones? Hay algunas medidas generales que son las siguientes. Evitar los detonantes conocidos. Incluso si están tratando sus síntomas de alergia, intente evitar los detonantes. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo sé que me voy a comer un pedazo de melón y me va a producir distensión abdominal y me va a producir ronchas y me va a producir alergia, no me lo tengo que comer. Simplemente no, lo rechazo, lo separo de mi alimentación. Que si yo sé que soy intolerante, que soy alérgico a los mariscos, pues no como mariscos. Simplemente lo elimino de mi alimentación. ¿Por qué? Porque es que yo soy alérgico a los mariscos y no voy a exponerme y no voy a llegar hasta la muerte por simplemente darle gusto a una reunión o por simplemente probar a ver si ya dejé de ser alérgico. Yo conozco personas que ni siquiera pueden pasar por el frente de una venta de mariscos porque inmediatamente empiezan a sentir las reacciones alérgicas. Entonces esto es supremamente importante. Evite los detonantes conocidos, incluso si le están tratando sus síntomas. Evítelos. Por ejemplo, si hay alergia al polen durante las épocas de mayor polinización, esto generalmente sucede en los países donde hay estaciones que se llama la rinitis primaveral. ¿Por qué? Porque el polen empieza a circular por todas partes y la gente tiene una rinitis alérgica terrible al polen. Entonces, ¿qué pasa? Hay que permanecer con las puertas cerradas y las ventanas cerradas, como cuando estamos ahora con el coronavirus. Si usted es alérgico al polen y está en un sitio donde definitivamente hay mucho polen, pues guárdese, no se exponga o use tapabocas. Esto es una cosa muy importante y no solamente lo tenemos que hacer por el coronavirus. Si es alérgico a los ácaros del polvo, miren, los ácaros son algo que circula en el ambiente permanentemente. Que si tuviéramos todos unos microscopios, unas lupas, podríamos observar la cantidad de ácaros con los que dormimos en nuestras camas.
con los que tenemos en la almohada, porque a veces los niños se rascan y no sabemos por qué. Pues puede ser que haya muchos ácaros en sus sábanas, en sus cobijas, en el ambiente. Entonces aquí, ¿qué papel juega? El aseo. El aseo es supremamente importante, no solamente para tener una salud buena, sino porque eliminamos los ácaros. Hay que ventilar los espacios, hay que desempolvar los espacios, hay que usar aspiradora. En las cortinas, en los tapetes, si tenemos tapetes, hay que trapear muy bien los pisos, hay que sacudir las cobijas, hay que lavar las sábanas a menudo, hay que cambiar las sábanas con frecuencia, porque todo esto hace que se produzcan alergias. Y no solamente los alimentos, sino que los ácaros, el polen, el moho, los hongos, como yo les decía hace un rato, nos pueden causar alergias y a veces no sabemos de dónde el bebé está con tanta tos, porque el niño no se mejora de la sintomatología respiratoria, pero no nos damos cuenta que en nuestros closets, por ejemplo, hay humedad y esa humedad produce hongos y esos hongos van a la ropa de los niños y al colocarle esa ropa a los niños, entonces va a tener reacciones alérgicas. Entonces, todo esto es muy importante. Los alimentos son determinantes en nuestra vida. Ya ustedes saben que somos lo que comemos, que cada uno de nosotros tiene unos hábitos alimentarios importantes, pero que cada uno de nosotros también es responsable de saber qué como, qué me hace daño y qué no me hace daño, qué puedo yo comer tranquilamente y qué debo eliminar de mi alimentación diariamente, porque esto es supremamente importante. Escribe un diario, esto es una cosa bien importante. Cuando hay una persona que sufre de alergias alimentarias, tiene que tener un control y saber en qué momento aparece la alergia, con qué alimento me apareció la alergia, o qué estaba yo almorzando, o qué estaba comiendo, o qué estaba desayunando. A veces se produce mucho en los viajeros cuando cambian de hábitos alimentarios porque tocó viajar y tocó comer otro tipo de cosas y me volví alérgico. Entonces haga un diario y escriba qué comí, a qué horas me lo comí y cuál fue la reacción que tuve. ¿Por qué? Porque esto es importantísimo para los médicos poder identificar qué está detonando su alergia. Es muy importante. Otra recomendación que es muy importante es que avise. Por ejemplo, las mamás tienen la responsabilidad de avisar a los compañeritos, no, sino a las mamás de los otros compañeritos. Si invitan a mi niño a una piñata, dígale a la mamá, es alérgico a las almendras, por favor no me le vayas a dar almendras. O es alérgico al chocolate, que sería muy raro que un niño sea alérgico al chocolate, pero se pueden dar las situaciones. Es alérgico a comer moras o es alérgico a comer cualquier sustancia. Siempre se debe avisar, porque en un momento determinado que un niño esté en una reunión, esté en una piñata o esté en el colegio y no hayamos avisado que es alérgico, tenemos una responsabilidad grande. Debemos siempre tener un brazalete de alerta médica o un collar que diga soy alérgico a las almendras o soy alérgico a la penicilina o soy alérgico a cualquier otra cosa. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto es una responsabilidad grande que tenemos todos y que debemos cuidar. Debemos hacer un diario, debemos escribir qué está pasando con nuestras cosas, qué está pasando con las almendras, qué me pasa si consumo mariscos, por favor, y esto, y un teléfono de alerta en caso de presentar una reacción alérgica, comunicarse y tal. Hay personas que no pueden hablar y que si están en un restaurante y les llega a dar una alergia, no se pueden comunicar. Entonces tiene su colgandejo que dice soy alérgico, comuníquese con tal cosa o cargue una tarjeta en su bolsillo, pero siempre tiene que haber una forma de prevenir que llegue a la muerte. Ustedes saben que una alergia no es una intolerancia. Nosotros tenemos que ser responsables de esto. Si soy intolerante a las frutas, si soy intolerante a las verduras, si soy intolerante a las leches, cambiemos y probemos. Hay unas situaciones que se pueden hacer mejor si consultamos a un nutricionista, si consultamos a un alergólogo. Hay pruebas muy importantes que nos determinan cuál es la alergia y por qué se produce. Entonces se lleva un control estricto durante determinado periodo de tiempo
una semana, 15 días o un mes, donde estamos llevando ese diario de lo que estamos consumiendo y podemos darnos cuenta qué es lo que nos detona o la intolerancia o la alergia. Los trabajadores, por ejemplo, consumen a veces, consumimos, digo yo, muchas cosas en la calle. Podemos comer empanadas, arepas, ahora pues también producen desayunos ahí al aire libre, producen huevos con arepas y cosas de estas. Y puede llegar a producir una alergia o una intolerancia. Tenemos que ser muy responsables de esto. Y yo les repito a ustedes, no quiere decir que no podamos comprarle alimentos a las personas que los producen en la calle. No quiere decir que no tengan derecho al trabajo. Pero sí, nosotros tenemos que ser responsables de lo que nosotros consumimos. Es supremamente importante que no comamos grasas reutilizadas. Esto puede llegar a producir muchas intolerancias y puede llegar a producirnos hasta un cáncer gástrico. No consumamos alimentos de los cuales no sabemos de dónde viene su preparación, cuál es su origen, si está recalentado, si no está recalentado. Esto es muy importante y es determinante para nuestra salud en general. No se deben ignorar las alergias y hay que acudir a un médico. Cuando usted tiene una alergia y está con familia, con amigos, inmediatamente a unas urgencias, porque si usted es intolerante a unos mariscos, puede llegar a ser una anafilaxia. Entonces, por favor, las alergias alimentarias, como vemos, no es que sean así como para pasar desapercibidas. Pueden llegar a ser muy graves y hay mucha cantidad de gente en Colombia en este momento, entre 5 y 6 millones de habitantes, que están sufriendo de alergias alimentarias. Entonces, tengamos muy presente esto. Lavemos muy bien los alimentos, porque también pueden venir sustancias como los aditivos, los preservativos, los insecticidas que les aplican, que también nos pueden llegar a causar intolerancias y alergias. Entonces, esto tiene que ser, esto es una cadena. Cuando yo inicio una alimentación responsable en mi casa y en estos 6 meses que llevamos de cuarentenas, en estos 6 meses hemos aprendido a manejar los alimentos, a preparar los alimentos y a alimentarnos responsablemente. Esto es muy importante. Nosotros somos un ciclo, somos una máquina que tenemos que cumplir con determinados requisitos. Y esto es muy importante para prevenir alergias e intolerancias. No prueben medicamentos ni sustancias que no estén autorizados por un profesional de la salud. Se lo repito y soy reiterativa en esto. Es muy importante porque los latinos y los colombianos muy especialmente, que somos tan sagaces y que somos tan inteligentes y tan prácticos en la vida, siempre tenemos el remedio para la enfermedad. Entonces, le duele la uña y entonces póngale no sé qué cosa. Póngase un pedacito en plástico ahí de cebolla. Que si le dio tos al niño, entonces dele tal jarabe. Que si le dio diarrea al niño, dele este jarabe. Que si a la señora le está doliendo la cabeza, tómese esta pastilla. Entonces, no lo hagamos. Porque es que, miren, si una persona a la que nosotros le decimos, tómese esta pastilla de tal cosa, es alérgica a esa pastilla, podemos llegar a causarle la muerte. Miren ustedes lo que pasó hace unos meses con un niño al que le dieron una droga equivocada, se murió. ¿Por qué? Porque el niño reaccionó a unas drogas que no eran para él. Entonces podemos llegar a causarle la muerte a una persona, llegamos nosotros mismos a causarnos la muerte por automedicarnos. Esto yo siempre se lo recomiendo. No mediquemos a nadie y no nos automediquemos nosotros. No demos recomendaciones. Tal vez una agüita de jengibre, un tecito de jengibre, un tecito de cúrcuma o un tecito de hierbabuena o de manzanilla puede ser muy digestivo, puede ser muy bueno y eso sí lo podemos recomendar. Pero no demos medicamentos. No recomendemos medicamentos porque llegamos a meternos en problemas graves y podemos llegar a ocasionar la muerte. Esto es muy importante. Identifique los alimentos que le hacen daño y elimínelos de su alimentación. Recuerden esto siempre. Recuerden que ustedes llevan un diario. Recuerden que ustedes saben qué alimento le hace daño
y qué alimento no le hace daño. Esto simplemente usted es el único que puede determinar qué le hace daño y qué no le hace daño. Si yo me como un pedazo de pescado y me produce rasquiña, es porque estoy produciendo una reacción alérgica. Entonces no vuelvo a comer ese pescado, simplemente. Si me estoy comiendo una fruta, las frutas a veces, las ácidas, pueden producir algún tipo de alergia. Entonces también téngala muy presente. Por ejemplo, si usted consume limón y se asolea, puede llegar a hacer unas manchas desagradables en su piel. Entonces no a todas las personas les sucede, pero a muchas personas les puede suceder. Entonces vaya identificando poco a poco qué tipo de alimento le hace daño, qué tipo de alimento le produce intolerancia y qué tipo de alimento le produce alergia, porque acuérdense que es completamente diferente. Identifique esto, haga una lista, cárguela con usted, dígale a sus amigos, vea, yo soy alérgico a tal cosa, por si de pronto algún momento usted va a una reunión y se come un pasaboca donde no se percibe el alimento al que usted es alérgico, pero se lo consumió, le puede llegar a producir la alergia y puede llegar a ser un shock anafiláctico. Entonces siempre adviertan a la familia, siempre adviertan a sus amigos, soy alérgico a tal cosa, soy alérgico a tal medicamento, soy alérgico a tal alimento, porque esto es determinante para su vida. Coma saludablemente, haga ejercicio y cuídese, esto es determinante. Miren, recuerden que estamos todavía con el coronavirus al aire. Cuidémonos, sigamos siendo responsables. Ya todo se está reactivando, ya hay demasiada gente circulando en la calle, entonces recuerden ustedes que tenemos que hacer ejercicio porque esto nos ayuda muchísimo, 30 minutos al aire libre, guardando el distanciamiento físico, que es supremamente importante, lavándonos las manos permanentemente y usando el tapabocas permanentemente. Esto es muy importante. Alejémonos de las cosas que nos hacen daño. Entonces, alejémonos de los virus, alejémonos de las alergias, alejémonos de las sustancias que nos causan alergias. Seamos responsables, no consumamos los alimentos que nos pueden llegar a causar daño. Esto es supremamente importante. Acudamos a un médico, llevemos un control. Hay pruebas específicas para las alergias y podemos ir a un alergólogo que nos determine qué tipo de sustancias puedo comer, cuáles no puedo comer. Hay unas pruebas específicas que se hacen por exposición y por eso les mostré la primera diapositiva donde tenemos un brazo dividido en 8 cuadritos. En cada cuadrito le aplican una sustancia y miramos a ver qué tipo de reacción tiene la persona. Esto no se los explico yo aquí porque no es el motivo por el cual tenemos esta charla, pero sí deben acudir a un médico, a un especialista en alergias y en inmunología para que sepamos cómo se va a reaccionar. Si usted tiene historia familiar de alergias, si usted tiene historia familiar de rinitis, si usted tiene historia familiar de asma, su hijo o su hija puede llegar a producir lo mismo que usted. Entonces siempre sean prevenidos con esto. Hay alimentos que producen muchísimas alergias. Las nueces, las almendras, los huevos a veces pueden producir alergia cuando lo introducimos en la alimentación al niño antes del tiempo. Cuando le damos al niño el huevito, tenemos que empezar a probar hoy una cucharadita, mañana 2, pasado mañana 3 y en 8 días ya el huevito completo. Pero poco a poco, todo tiene que ser gradual para no ocasionarle las alergias a los niños. Pero si usted tiene esas alergias alimentarias, siempre en la historia familiar tiene que aparecer siempre en la historia de su hijo alérgicos, familia alérgica a los mariscos, familia alérgica a la penicilina, familia alérgica a las leches, familia alérgica a los huevos. Esto es supremamente importante para que tengamos una alimentación responsable, una alimentación sana y prevengamos una serie de alteraciones como la anafilaxia que nos puede llevar a causar la muerte. Creo que estamos sobre el tiempo para las preguntas. Lina, tenemos 5 minuticos para preguntas, por favor. Lina, te me fuiste. Aquí estoy, Doc. Aquí estoy revisando ya el chat para responder algunas preguntas. Por acá nos pregunta Leonil de Giraldo, ¿qué tipo de examen se realiza para detectar las alergias? Lo que te estaba diciendo, hay unas pruebas específicas
donde te puede, por contacto o por la inoculación de la sustancia que te puede estar produciendo esa alergia. Estos son pruebas específicas que se hacen en alergología y que las determina el médico de acuerdo al tipo de alergia que tú presentes. Perfecto, doctora. También Javier Yesin nos pregunta, ¿para la intolerancia a la lactosa hay algún medicamento para reducirla? Bueno, pues para la intolerancia a la lactosa lo mejor es no tomar leche. Definitivamente la intolerancia a la lactosa la causa el consumo de leche. Entonces, si tú eres intolerante a la lactosa, pues ojalá que no consumas leche. Hay otro tipo de leches, por ejemplo, hay leche deslactosada que no te produce la alteración que te puede producir la lactosa de la leche completa. Hay unos bacilos específicos que se utilizan para las intolerancias, pero no es la idea. La leche de vaca, que es la que consumimos nosotros, no es necesaria en la edad adulta. Ya nosotros crecimos, ya nosotros nos desarrollamos lo que teníamos que desarrollarnos y nuestro sistema digestivo ya no produce la misma cantidad de lactasa, que desdobla la lactosa, que hace que la lactosa nos haga daño. Entonces, no consumas leche con lactosa. Si definitivamente tienes que tomar leche, pues toma leche deslactosada. Ahora, si la intolerancia es a la grasa de la leche, entonces tienes que tomar leche descremada. Y definitivamente es mejor no tomarse la leche. Perfecto, doctora. Bueno, el tema de la alimentación en los niños, en los bebés, es bastante importante. Por acá también nos han preguntado mucho a qué un bebé a partir de qué edad o a partir de qué mes puede empezar a consumir el huevo. Generalmente el huevo se recomienda iniciarlo a los 9 meses. Entre los 9 meses al año se le debe empezar a dar huevo al niño. Antes no. Antes no probemos con los niños a darles cosas porque se recomienda en el cuadro de alimentación es que durante los primeros 6 meses de la vida exclusivamente leche materna y ojalá durante el primer año de vida. A partir del 6º mes empezamos a introducir unos alimentos que son las fruticas. Como yo les decía en alguna oportunidad, la granadilla, por ejemplo, el juguito de granadilla, pero no las pepas, sino el juguito de granadilla, cernimos una granadillita, le damos el juguito y dicen las abuelas que esto cura el estómago. Con esa fruta debemos empezar la alimentación de los niños y poco a poco vamos a empezar a introducir, por ejemplo, poquitos de perita, raspadita directamente de la pera, poquitos de manzana. Podemos empezar a probar con las papillas a partir del 6º mes, pero a partir del 9º mes empezamos a introducir el huevo en la alimentación. ¿Por qué? Porque la proteína del huevo, como ustedes saben, es la proteína más completa. Tiene todo el cómputo de aminoácidos y es una proteína de alto valor biológico que puede llegar a ser un poquito pesada para el organismo del niño. Entonces, no empecemos con el huevo desde temprano. A partir del 8º, 9º mes, empecemos con una cucharadita y siempre empecemos por la yema y que no sea la yema cruda, sino melcochudita, que le demos hoy una cucharadita, mañana otra cucharadita, pasado mañana otra cucharadita, hasta que en el transcurso de 8 a 10 días el bebé ya se coma el huevito completo, sin sal ojalá. No le empiecen a adicionar sal, ni le empiecen a adicionar azúcar a los alimentos para que esto no se cree un hábito y no empiecen a consumir sustancias que con el tiempo pueden ser nocivas y que pueden ser la causa de enfermedades de la edad adulta. Recuerden bien eso que les he comentado. Perfecto, doctora, muchas gracias. También nos preguntan por acá si las alergias hereditarias. Sí, yo les mostré a ustedes que hay una historia de alergias familiares. Puede ser tener una característica, una disposición genética a las alergias. Por eso les decía que es importante que en la hoja de vida, en la historia clínica, perdón, de los niños, se escriba historia familiar de alergia a los mariscos, o historia familiar de alergia a los huevos, o historia familiar de alergia a tal cosa, porque puede haber una predisposición genética, puede un marcador importante allí que puede llevarnos a hacer alergias, porque ustedes saben que los hábitos alimentarios con el tiempo se convierten en una herencia. Siempre en una familia
que toda la vida ha consumido determinado tipo de alimentos, eso se convierte en una herencia y es una herencia familiar. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Perfecto. Bueno, doctora Mireya, como siempre, muchas gracias por compartirnos todos tus conocimientos, por darnos estas charlas tan enriquecedoras. De verdad que nuestros asistentes están muy contentos, te están dejando muchos mensajitos de agradecimiento, de felicitaciones. Muchas gracias, muy amables. Muy amables, fue un placer estar con ustedes, les agradezco muchísimo y espero verlos próximamente. Cuídense mucho, prevengan esas alergias, por favor. Identifiquen qué alimentos les hacen daño, identifiquen qué sustancias no les sirven en su alimentación diaria y no las consuman. Cuidémonos, por favor, seamos responsables y cuídense muchísimo en esta semana. Que Dios los bendiga y cuidémonos mucho. Tapabocas y lavado de manos, por favor, distanciamiento físico. ¡Feliz día! Muchas gracias, doctora. También un feliz inicio de semana para ti, un feliz lunes. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por su participación. Nuevamente les digo que les doy la bienvenida a esta nueva semana de talleres web. Invitadísimos, como siempre, a que visiten nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co, para que visualicen el cronograma de esta semana y se inscriban y participen en todos los talleres web que tenemos programados para ustedes. Esta semana tenemos temas bastante interesantes, entonces revisen el cronograma, inscríbanse, participen para que se puedan certificar. Las personas que nos están preguntando, recuerden que la grabación de este y todos los talleres web que hemos ejecutado se encuentran también colgados en nuestro centro virtual Posipedia. Nuevamente, gracias a todos por su participación, que tengan un feliz inicio de semana, un feliz lunes. Los dejamos con el siguiente video.